Buenos días y bienvenidos al espacio de entrevistas de navarra2.com. Me encuentro en este enclave rodeada de niños y de educación. ¿Por qué? Porque hoy entrevistamos al consejero de Educación, José Iribas. Vamos a ver qué nos cuenta. Buenos días y bienvenido, José Iribas. Muchísimas gracias por atendernos. La actualidad, digamos, aparte de que tiene una cartera especialmente con temas, nos iba un poco a hablar del comunicado de ETA. ¿Cómo lo vivió? ¿Dónde se encontraba ayer? Pues ayer me enteré en Milagro. Acababa de inaugurar el aula de la UNED, que la UNED tiene allí, y a la salida tuve la noticia de que los encapuchados de ETA habían dado el comunicado y bueno, pues sabíamos que iba a llegar. Y lógicamente no generó esa enorme sorpresa porque estaba dentro de lo que todo el mundo anunciaba como hoja de ruta, ¿no? Todos nos preguntamos, ¿ahora qué cree que sería el siguiente paso a tomar? Bueno, yo creo que el análisis del comunicado es el primer paso que hay que hacer. Entonces, en ese comunicado vemos que hay un cese definitivo, así lo denomina la banda terrorista, pero bueno, también tuvimos treguas indefinidas. Yo creo que eso es, en ese sentido, cese definitivo, si así ocurre, lógicamente es una noticia importante, pero también hay que tener en cuenta que en el comunicado se dicen cosas que merecen una reflexión. Por una parte, en ningún momento se habla de disolución de la banda terrorista ETA, cosa que es ineludible que se produzca. Tampoco se habla de entrega de las armas, y si un grupo terrorista ha cesado definitivamente, lo que tiene que hacer es entregar las armas y los explosivos, porque si ha cesado definitivamente, entre otras cosas, ya no las va a utilizar, no le van a servir de nada y desde luego nos daría mayores garantías. No se pide perdón ni se hace el más mínimo reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Y sin embargo hay unas frases que no conviene olvidar, porque se hace un cierto homenaje a aquellos etarras que, según el discurso o el comunicado, cayeron en esta lucha. Se utiliza además alguna otra expresión, bueno, que no es lógica, ¿no? Se habla de un conflicto, cuando en realidad aquí no ha habido dos bandas o dos bandos. Ha habido una banda terrorista y ha habido personas inocentes que han sido asesinadas. Sí, que en todo caso, por el discurso que está diciendo el consejero, todavía queda mucho camino por recorrer. Yo creo que queda camino por recorrer, indudablemente. Es decir, es un paso que se ha dado, efectivamente, pero cuidado. Un cese definitivo tiene que conllevar la entrega de las armas, porque ya no les sirven para nada, si lo que de verdad han decidido es esto. Un cese definitivo tiene que conllevar la disolución de la banda, porque si han cesado tampoco tiene ningún sentido que existan. Y además, evidentemente, está todo el tema del reconocimiento del dolor causado, de la solicitud de perdón, y luego hay otra cuestión, que es que, oiga, usted no emplace a los gobiernos francés ni español. Nosotros lo que creemos que hay que hacer es que los grupos democráticos decidan lo que quieran para sus ciudadanos, pero no tiene que invitarnos a nada. No tenemos nada que agradecer a ETA y no le podemos conceder nada, ni antes porque mataba, ni ahora porque vaya a dejar de matar. Vamos a centrarnos pues en, digamos, la cartera y por el motivo de la entrevista. Ayer tuvo lugar un paro que, bueno, después de los bailes de cifras entre sindicatos y gobierno de Navarra, ¿qué evolución cree que van a tener esos paros? Pues no lo sé. Yo le digo la verdad, yo no quiero entrar en una guerra de cifras. He leído que los sindicatos, me parece que ayer hablaron de un 60% y hoy hablaban de un 50%, pero yo lo que le puedo decir es que los datos que se han dado desde el departamento son los oficiales y que además son fáciles de contrastar, por una razón muy simple, porque las personas que hayan estado en paro lógicamente no van a percibir en sus nóminas esa hora no trabajada, y entonces constataremos que efectivamente
los datos que da el gobierno se ajustan a la realidad y que los otros datos no. Pero yo no quiero entrar en una guerra de cifras. Me parece que bueno, quien decidió sumarse al paro tenía legítimo derecho a hacerlo y quien decidió no sumarse, evidentemente, lo mismo, ¿no? Y lo importante es, yo creo que miremos al futuro, que trabajemos desde la perspectiva de pensar siempre en el alumno y de pensar en la mejora del sistema educativo, que seamos conscientes de que, aunque a mí me gustaría tener los máximos recursos para la educación, y así lo insisto y lo reitero y lo peleo, pues vivimos una situación de crisis generalizada y por lo tanto habrá que priorizar, habrá que establecer, bueno, pues cuáles son, habrá que optimizar y yo creo que con el consenso más amplio posible lo vamos a conseguir. En un primer momento, digamos que había muchos más sindicatos unidos a estos paros y esta manifestación y huelga. Ha habido un descuelgue, en parte ¿el gobierno ha hecho algo para que haya ese descuelgue? ¿Hay alguna conversación que también ha servido para que los sindicatos fueran conscientes? Hombre, yo creo que el gobierno lo que ha hecho, y lo ha hecho de manera reiterada, es mantener una actitud de diálogo. No dudo que un consejero de Educación se haya reunido más veces que yo con los representantes sindicales en tan poco tiempo, ¿no? He estado dando la cara siempre, siempre les he dicho que les iba a decir la verdad, que sabía que a veces les podía no gustar lo que les dijera, pero que tenía que expresarles cómo estaba la realidad, por bonita o menos bonita que fuera. Les he hecho un planteamiento de propuestas, les hemos trasladado 31 propuestas y les hemos dicho que nos hagan las suyas. Queremos hablar, queremos sumar en todo aquello que beneficie al alumno y que beneficie al sistema educativo y evidentemente esto no solo lo estamos haciendo con los sindicatos, lo estamos haciendo también con los equipos directivos, con la mesa de padres y madres también nos reunimos y creemos que hay muchas cosas en las que podemos ponernos de acuerdo sin ninguna duda y espero que las otras pues las discutamos, las debatamos y acerquemos posiciones. De cara digamos, a la manifestación de mañana, ¿qué pronósticos tiene el consejero? ¿Cree que va a ir en la misma línea de ese 16% de paros o será más masivo? Bueno, yo creo que la manifestación de mañana puede ser una manifestación importante porque sí, el simple enunciado lo compartimos todos. Si el enunciado es por la defensa de la educación pública o por la calidad en la educación pública, el primero que estaría allí, lógicamente, sería el consejero de Educación. Porque ¿quién va a querer más que yo que haya una educación pública de calidad? Si es por lo que trabajo todos los días, iba a decir, y muchísimas horas al día, ¿no? Pero no irá, ¿no? Digamos, hombre, evidentemente sería una provocación y yo, mi interés es generar diálogo, generar un espacio de entendimiento y por eso ni voy a entrar en guerras de cifras ni voy a hacer análisis que puedan perturbar el ambiente. A mí me parece que es legítimo manifestarse, la Constitución establece como uno de los derechos fundamentales, pero yo digo y les digo a todos los profesores y profesoras, a todos los maestros y maestras, que en el consejero van a tener al primer garante de una educación pública de calidad. Es un compromiso que lo he reiterado en muchas ocasiones y además en el que creo y por lo tanto voy a trabajar por ello. Sé que habrá dificultades porque no tendré todo el dinero que me gustaría. Seguro que todo el mundo comprende que el consejero de Educación quiere cuantos más recursos mejor, pero una vez que tiene los que tiene, pues los tiene que administrar y eso es lo que voy a hacer de la manera más óptima, de una manera óptima porque, entre otras cosas, lo merece la sociedad que contribuye a esa educación a través de los impuestos. Mi deber es optimizar los recursos y que los ciudadanos puedan sentir que el trabajo que se está realizando con eficacia, con eficiencia y sabiendo que en educación no se gasta, sino que se invierte. En este momento hay muchos docentes o aspirantes a docentes que se están preparando oposiciones a la espera de si en primaria, secundaria o infantil
pudiera haber oposiciones. En este momento, en educación, ¿se baraja una posible oposición de cara al año que viene? Pues en este momento lo que se baraja es utilizar los recursos que tenemos y pensar en dar la máxima estabilidad a las plantillas. Lógicamente tenemos que conocer el capítulo 1, no conocemos aún cuál es el capítulo 1 del departamento, que es el de personal con el que se pagan las nóminas, pero el año 2012 va a ser un año complicado, lo ha sido 2011, donde además hemos tenido que llevar a cabo los ajustes en el plazo de 3 meses, lo cual hace especialmente complicado, pero bueno, yo tengo, si se puede, no se puede decir la satisfacción, pero bueno, hay un dato objetivo y es que el Departamento de Educación ha sido el que menor ajuste ha tenido de todos los departamentos del Gobierno. Yo creo que esos datos objetivos pues tienen que servir para constatar que estamos trabajando día y noche por salvaguardar al máximo aquellos recursos que entendemos son indispensables. Habrá otros que podamos realizar cosas sin esos recursos específicos y que podamos utilizar otro tipo de alternativas, pero el capítulo 1 es importante y desde luego el garantizar en todo momento que nuestro profesorado esté absolutamente tranquilo, porque no hay riesgos como los que a veces corren a través de bulos, que bueno, yo me niego a desmentir públicamente porque es que es dar casi condición de advertencia a los bulos, pero esta misma mañana me ha venido una persona diciendo, oye, corre este bulo. Digo, pues a mí, a todo el mundo que me pregunta, le contesto con claridad que esto, vamos, que ni se nos ha pasado por la cabeza, pero bueno. ¿Y a qué bulo se refiere para cortar? Bueno, pues hay intoxicaciones de todo tipo. Me han llegado a decir desde que no se van a cobrar nóminas hasta que no va a haber dinero para la calefacción, ¿no? Entonces, hombre, yo algunas veces le digo, sí, mira, y además vamos a tener 15 días de 15 grados bajo cero, porque es que llega un momento que la intoxicación es tan importante que si entrases en desmentirla toda, pues solo te dedicarías a eso. Y en concreto, la oposición como tal, ¿no barajan ahora mismo los aspirantes a docentes? ¿Tienen que seguir estudiando durante muchos meses? No se sabe muy bien. A mí me parece que en estos momentos la Administración tiene que preocuparse porque haya una dimensión ajustada de los recursos humanos. Y cuando digo esto, lo digo porque el gasto corriente, y ese es un gasto permanente, que además va creciendo siempre conforme crece lógicamente la antigüedad, el grado, pues es uno de los factores que puede generar problemas. Por lo tanto, vamos a ser austeros y lo mismo que en el departamento hemos adelgazado la estructura, que a mí me hubiera venido muy bien contar con más personas que apoyasen al departamento, pero lo mismo que hemos sido austeros y que hemos dado un ejemplo reduciendo el doble, más del doble de lo que nos había pedido el Gobierno para este primer ejercicio, pues creo que también tenemos que ser austeros a la hora de no masificar o no dimensionar en exceso las plantillas. Por lo tanto, a corto plazo mi pronóstico efectivamente es que no. Navarra 2 aprovecha todo, digamos, a entrevistar, a preguntar también a sindicatos, profesores y alumnos, ya que contábamos con el señor consejero que directamente le hicieron una pregunta. Me reúno muchas veces con ellos a título individual. Aquí han pasado por mi despacho muchas y muchos profesores a título individual que se ven sorprendidos porque el consejero les dé la facilidad de... No, pero me parece que es muy importante la cercanía y el trato humano, me parecen fundamental, y desde luego quiero hacer de ello un buque insignia a lo largo de mi mandato, ¿no? Vamos a aprovechar, en todo caso, perfecto, primero la pregunta del profesor. Vamos a ver qué ha preguntado. Me gustaría saber, con todo lujo de detalles, con qué criterios se aplican recortes en educación, teniendo en cuenta que en época de crisis, donde las salidas al mercado laboral están tan difíciles para nuestros jóvenes y mayores, se debería de invertir mucho más en educación. ¿Con qué criterios, pues, considera usted oportuno hacer recortes allí donde menos hace falta y más inversión se necesita en una época de crisis como la que estamos? Gracias. Bueno, la realidad es que esta es la aplicación más clara y más concreta de hacer más con menos. A alguien le puede parecer difícil y realmente fácil no es,
pero creo que hay muchísimas cuestiones que afectan a la calidad educativa que se pueden impulsar sin mayores recursos, y ese es un objetivo claro. Nosotros estamos a la cabeza en las comunidades de España y por encima de la media de Europa en inversión, en gasto por alumno, y yo creo que si sabemos utilizar bien esos recursos y contamos con la complicidad y con la colaboración de quienes participan en el hecho educativo, de las familias, del profesorado y de todas aquellas personas o entidades que están ahí, de los equipos directivos, etcétera, lo vamos a conseguir indudablemente priorizando, optimizando el gasto e impulsando medidas que, como digo, no son necesariamente de utilización de recursos económicos, sino de otro tipo. Hay muchas cosas que mejorar sin dinero. Hace falta dinero para otras cosas, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar sin necesidad de incrementar recursos, o incluso con una mejor organización, pues con algún recurso menor. Hablando de organización, está la famosa hora de más que los profesores tuvieron. Sí que es verdad que esa hora implicó un aumento de despidos, por así decirlo. No fueron despidos, lo que no ha habido es contrataciones en verano. Vamos a ser correctos, eso es, no contrataciones, y por lo tanto sí que parte de los docentes hablaron del tema de que había una serie de asignaturas que ellos tenían que impartir en sus horas lectivas que no se sentían capacitados. ¿El departamento ha valorado, igual no vio en ese momento que podía afectar esto? Vamos a ver, esto no ha ocurrido este curso. A lo largo de toda la historia por lo menos de la historia reciente de la docencia, siempre ocurre que hay profesores que, como tienen que completar su horario, y además hemos querido dar, por ejemplo, todas las contrataciones que se han hecho en los actos de adjudicación han sido como mínimo de media jornada, pues tienen que dar varias asignaturas. Entonces, lo que ocurre es que hay una propuesta de la dirección de qué perfiles entiende que son compatibles, y luego el servicio de inspección lo acepta. Y por lo tanto yo estoy convencido de que, salvo que haya alguna anécdota puntual que estamos dispuestos a abordar y a resolver, en general, y esa es la tónica de todos los años, las propuestas de las direcciones han sido aprobadas por la inspección, por el servicio de inspección, y las personas que están dando clase en estas materias son plenamente conscientes de que son capaces de hacerlo. Pero no ha habido un cambio en este sentido por el tema de la hora de más. Es decir, por decirlo de otra manera, en el año 2007 se aprobó este convenio, y en el año 2006 estábamos en la misma situación, porque se daban 18 horas y nadie aducía estas cuestiones. Pero sí que es cierto que de alguna manera ha habido un aumento de este tipo de casualidad de situaciones. Yo lo que creo es que el tema de las 18 horas no lo está poniendo en cuestión nadie. Bueno, no es que lo crea, lo constato. En el Parlamento me lo decía el otro día Izquierda Esquerra, ¿no? Dice, no, si el problema no es una hora de más. Y además constato también que esas presuntas dificultades son las situaciones que se daban, como digo, en 2007, en 2006, en 2005, y son situaciones inevitables en el sentido de que es imposible que todas las jornadas de todos los profesores acumulen exactamente el tiempo que llevan, pero las direcciones de los equipos directivos se encargan de defender, como es lógico, que los perfiles sean los más adecuados, y así ocurre, ¿no? Y si hay algún caso excepcional, pues yo ofrezco, lógicamente, que se nos señale y que intentemos solventarlo. También otro de los temas conflictivos, por así decirlo, se ha hablado de las sustituciones. Hemos hablado con el sindicalista de AFANDA y esta es la pregunta que nos ha hecho en relación a las sustituciones. Consejero, el tema de la cobertura de sustituciones es uno de los puntos que más preocupa a la comunidad educativa, padres, alumnos y profesores. ¿Está dispuesto el consejero a atender de manera prioritaria y fuera del marco general a centros con mayores dificultades como los centros rurales, a niveles educativos como educación infantil y alumnos de segundo de bachillerato que tienen que enfrentarse en el mes de junio a la selectividad?
En el tema de sustituciones, lógicamente, nosotros tenemos el mayor interés en que éstas se produzcan de la manera más rápida posible. De hecho, se hace un análisis caso por caso de las situaciones en que ha de producirse una sustitución porque ha habido una baja médica o por cualquier otra circunstancia, y de ese análisis caso por caso deducimos si es urgente reordenar las sustituciones que teníamos pendientes y por lo tanto priorizar algunas. Yo creo que quien ha formulado la pregunta tenía claras cuáles son algunas de nuestras prioridades, ¿no? Porque lo son evidentes, son datos objetivos y ahí queremos incidir. No todas las sustituciones requieren la misma premura y a lo mejor hay una persona que se ha puesto enferma más tarde que otra, pero debe ser sustituida antes porque está en un centro donde, por ejemplo, ya hay varias bajas o porque está en un sector o en un ámbito donde es fundamental sustituirla. Nosotros hacemos un análisis caso por caso y lo que sí garantizamos es que en un máximo de 15 días naturales, que por lo tanto son 9-10 días lectivos como máximo, se haya producido la sustitución en cualquier circunstancia. Hay veces que hemos mandado a personas a sustituir a un profesor y cuando han llegado al centro se han encontrado con que ya se había reincorporado el profesor. Entonces creemos que con las horas que hay de guardias previstas en la bolsa de horas de guardia que hay previstas en los centros, pues cuando se pone alguien enfermo, como ocurre en mi departamento o como ocurre en otros ámbitos, nos reorganizamos y con esa bolsa de horas que hay previstas para guardias o para otro tipo de tareas complementarias que no son nunca ni tareas de apoyo a la diversidad, ni tareas de refuerzos ni de desdobles, eso no lo hemos tocado, eso lo garantizamos siempre, ni tutorías. Queremos que con las horas de las guardias los equipos sean capaces de, pues como si os ponéis enfermo cualquiera de los que estáis en vuestra redacción, no necesariamente si te coges un lumbago o una gastroenteritis, no hay por qué sustituirte, el equipo se acopla, ¿no? Nosotros queremos hacer eso cuando las circunstancias no exijan una sustitución más rápida. ¿Baraja el departamento también la creación de una comisión de escolarización para distribuir un poco a esa población de escolares inmigrantes que tal vez estén centrados en un centro? Bueno, la comisión ya está creada y lo que es importante es efectivamente que se produzca un reparto de la población en general y que no haya unos porcentajes muy elevados de población inmigrante o de otro tipo de población en un centro. Pero hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, hay localidades donde solo hay un centro público, con lo cual, evidentemente, los inmigrantes van al único centro que hay, o donde solo hay centros públicos. Hay otras localidades donde hay distinto tipo de centros y los inmigrantes deciden optar por el más próximo al lugar donde viven, que es un centro público. Hay otro tipo de situaciones, aparte de la libertad de elección, pero yo creo que tenemos la obligación de diversificar y de que todos los modelos castellano y euskera y todas las redes pública y concertada hagan un esfuerzo para que se produzca una acogida de los alumnos inmigrantes que no lleve a que se masifique la presencia de los mismos en unos determinados centros. Sí que quiero decir una cosa, hay inmigrantes que han venido aquí hace 4 o 5 años y sus hijos han nacido aquí y sus hijos son tan navarros como yo. Y también es verdad que, bueno, pues desde el punto de vista cultural a lo mejor tenemos que apoyar, tenemos que arropar, pero la realidad es que son tan navarros como nosotros. Y otra realidad es que el problema de masificación que se produjo y que tuvo su máxima masificación hace unos años, pues hoy, desgraciadamente, la crisis económica está haciendo, el otro día la noticia, que la población inmigrante primero no venga ya como venía y que incluso se esté volviendo en algún caso a sus países, con lo cual ese problema
por la pura situación coyuntural que vivimos, va a tender a desaparecer. El alumnado es el eje central, digamos, de educación, por lo tanto, vamos a ver qué pregunta nos hace un alumno. Muy bien. Señor consejero, mi pregunta es si cree que cualquier sociedad puede subsistir primando la política o la economía a la educación. Por mi parte, indudablemente no. Lo primero es la educación, luego la educación y luego la educación. Ahora bien, la educación necesita economía y, por lo tanto, no somos ajenos a que hacen falta recursos y a que hace falta administrarlos bien, ¿eh? Porque claro, si tú tienes 100 y se lo das a alguien que administra mal, a lo mejor resulta que si tienes 90 y se lo das a alguien que administra bien, le saca más fruto y más jugo. Por lo tanto, lo primero la educación, que necesita unos recursos. Y luego la política, pues la política yo creo que tiene que ser servicio a la sociedad, anteponer los intereses generales a cualquier interés partidario, por legítimo que pueda ser. Yo creo que la política lo que tiene que buscar en educación es consensos, entendimiento, y lo hemos hecho a lo largo de estos años, y por eso nos va también en Navarra. Es tradicional que Unión del Pueblo Navarro, incluso cuando englobaba a los que hoy son militantes del Partido Popular y el Partido Socialista de Navarra, hayan pactado en educación. Lo hicimos ya en los tiempos de Jesús Aizpún, con los gobiernos entonces socialistas, y ahora se está haciendo con los gobiernos de UPN y con ese pacto, ese entendimiento y esa estabilidad que da el que no funcionemos a bandazos. La educación no puede plantearse a golpe de mayorías. Bueno, ahora hay un partido y bueno, queremos esta educación y dentro de 4 años llega otro. Eso me decían el otro día un docente que lleve, no sé si me hablan de 15 años, es que ha visto ya 4 leyes de educación nacionales. Esto es una barbaridad. Tenemos que ser capaces, en un servicio tan importante como es el de la educación, de ponernos de acuerdo y de establecer un marco de consenso que propicie que la educación piense solo en el interés del alumno y que deje aparte pues esos líos, polémicas, a veces esas, no sé si son retóricas absurdas que no conducen a nada. Los ciudadanos no creo que estén tan interesados en nuestros discursos y en nuestras réplicas, sino en que solucionemos problemas. Y nosotros estamos aquí para aportar soluciones a la educación. Desde luego, con los recursos que haya, espero que sean los máximos, pero mi compromiso personal y mi compromiso como consejero de Educación es aportar los máximos esfuerzos, dedicación, en el marco de los recursos que tengamos, para propiciar que el alumno se vea beneficiado y con ello la sociedad. Invertir en educación es invertir en futuro y desde luego yo voy a estar siempre con la mano tendida para que se sumen todos aquellos colectivos, entidades, instituciones que quieran potenciar la educación, y espero que logremos encuentros más allá de la situación, por decir, atípica con la que me encontré el departamento. Para terminar, si hablamos de una forma ya más relajada, si le comento al señor Iribas sobre Nerea, Almandoz y chucherías, ¿a qué le viene a la cabeza? Bueno, pues me viene a la cabeza una niña despierta que en mi visita a una escuela rural, a la de Almandoz, y después de haber estado hablando con ellos un rato, primero les hablé en euskera, les leí en euskera, porque la verdad es que es una zona vascoparlante, el Baztán, y me pareció que era un gesto importante el hacerlo, ¿no? Y estuvimos hablando de muchas cosas, hubo anécdotas de lo más graciosas, les conté que el frontón de su pueblo está hecho con piedra, de la que está hecho también una estación del metro de Moscú, estuvimos hablando de muchas cosas, y cuando ya me despedía le digo, bueno, ¿hay alguien que quiere algo? Y entonces Nerea dijo, yo chuches. Y entonces dije, pues mira, el consejero no te las va a comprar, pero José sí. Y ayer precisamente le dije, para todos, son 19 alumnos, gracias a Dios, si esto me toca en un instituto o en un colegio de 700 es mi ruina, ¿no? Y ayer pues le mandé pues unas chucherías para los 19 chavales y una tarjetilla pues diciéndole que me había encantado conocerlos y que me tenían para lo que quisieran, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos, sabemos que el tiempo es muy ajustado para el señor Iribas. Emplazamos a otra entrevista porque seguro que han quedado muchos flecos. Sin duda.
para poder seguir hablando. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de transmitir a la opinión pública, a los ciudadanos, todas estas cosas. Así termina la entrevista al Consejo de Educación y la siguiente semana continuaremos con una entrevista más. Muchas gracias.